Muchas gracias, buenos días a todos. Pues para mí es un placer participar esta mañana en esta mesa redonda. Quiero comenzar felicitando al profesor Alfonso Martínez Echeverría y a todo el equipo de la Cátedra de Derecho en los Mercados Financieros, primero por la iniciativa en poner en marcha este congreso, esta segunda edición, en las circunstancias además tan singulares que han concurrido, y segundo por el enorme esfuerzo que sé que han puesto en la organización del acto, que ha sido, a mi juicio, modélica y está siendo modélica, ¿no? Aunque hayamos tenido que hacerlo al final por este camino tan incómodo que se está convirtiendo al final en el pan nuestro de cada día, ¿no? En una herramienta cotidiana ya de trabajo para todos. En fin, por ver un poco el vaso medio lleno, intervenir de esta manera nos permite hacerlo sin mascarilla, por lo menos, ¿no? Que es muy incómodo, como van a experimentar en unos minutos quienes están asistiendo presencialmente al acto, ¿no? Me corresponde ocuparme de una cuestión que está ganando cada vez más interés e importancia en el marco del modelo del gobierno corporativo. Me refiero a la cualificación de los consejeros. Antes de ello, me gustaría referirme brevemente a la trascendencia que en el modelo de gobierno corporativo ha tenido la materia relativa a la composición del Consejo. En el modelo de gobierno corporativo que se construye a finales del siglo pasado, el siglo XX, pues las medidas relativas a la estructura y composición del Consejo de Administración han jugado un papel esencial. La principal medida en materia de estructura del Consejo ha sido probablemente la creación de las comisiones consultivas, más allá de las medidas o recomendaciones que han podido ir referidas a la Comisión Ejecutiva, de las que han dado cuenta el profesor Alonso Breva y también el profesor Guillermo Guerra. En materia de composición, la medida clave que se ha introducido en este modelo de gobierno corporativo y que además constituye pieza esencial del propio modelo ha sido la incorporación de los consejeros independientes, ¿no? Fue la incorporación de los consejeros independientes a los que se asigna la difícil tarea de servir de contrapeso a la excesiva influencia de los consejeros ejecutivos, ¿no? Y en conexión con ello, pues la distinta clasificación de los consejeros y la asignación de cuotas y roles en el seno del Consejo de Administración. Esto ha sido, diríamos, el modelo en materia de composición del Consejo que ha primado en esta primera etapa del gobierno corporativo de las sociedades cotizadas. Es verdad que ha estado sometido siempre a permanente controversia, ¿no? Quizás en los últimos tiempos más intensa, sobre el papel de los consejeros independientes y de si realmente su función está redundando en una mejora del rendimiento económico en las compañías, el papel de los consejeros dominicales, siempre cuestionado, siempre controvertido, no digo ya esas otras categorías muy singulares del derecho español como la de otros consejeros externos. Pero más allá, lo que pone de manifiesto estas medidas sobre composición es la conexión de las mismas con la función supervisora del Consejo, que ha sido la principal preocupación en esta primera etapa del gobierno corporativo de las sociedades cotizadas, ¿no? Pero como muy bien ha puesto de manifiesto el profesor Alonso, no solo en la intervención de hoy, sino en muchos otros trabajos, el Consejo de Administración no solamente tiene la función supervisora, sino que tiene también esa función de orientación de la dirección de la compañía, de orientación estratégica de la gestión, que es enormemente relevante. Y la atención a esta función ha hecho que estas medidas de composición se hayan complementado con otras que ya van más directamente dirigidas a la cualificación de los consejeros y no tanto a su clasificación, ¿no? Porque, como veremos, las habilidades, las competencias, incluso los valores necesarios para el desarrollo de unas u otras funciones no son los mismos, ¿eh? No es lo mismo el perfil que debe tener un consejero si pensamos en la función de supervisión que si pensamos en la función de orientación estratégica de la gestión. Bueno, desde la crisis económica de 2007 para acá, la crisis financiera y económica, ha habido una creciente atención al tema de la cualificación de los consejeros por distintas causas, ¿no? La primera de ellas es precisamente que esa crisis financiera ha estado motivada, entre otras causas, por deficiencias en la cualificación de los consejeros de las entidades financieras, no solo por una escasa e inadecuada atención al ejercicio del cargo, sino también, a veces, por una ausencia de los requisitos mínimos de cualificación para el desarrollo de esas funciones, ¿no? Esta es una primera cuestión que provoca un movimiento de reforma ya
en el ámbito específico de las entidades financieras, pero que tiene ecos en otros ámbitos y fundamentalmente en el de las sociedades cotizadas, teniendo en cuenta que muchas de las entidades financieras son a la vez entidades cotizadas. Al calor de esto, también la percepción de la complejidad creciente de las tareas y funciones que se asignan a los consejeros de una sociedad cotizada, unido al elevado nivel de riesgo que comporta el desarrollo de esas funciones, justifica también que se atienda más especialmente a la cualificación de los consejeros. También hay estudios recientes que han puesto de manifiesto la trascendencia o el impacto que la cualificación de los consejeros puede tener sobre la actuación, actividad e incluso resultados de la compañía. Por ejemplo, hay estudios que ponen de manifiesto que la incorporación de juristas al Consejo de Administración pues, implica cambios en el sistema de gestión de riesgos, una mejora en el sistema de gestión de riesgos. Puede haber mejoras también por los cambios en los sistemas retributivos de los primeros ejecutivos o de los consejeros ejecutivos, una mejor gestión de la litigiosidad de la compañía. Por contra, la incorporación de expertos del sector industrial pues implica una mayor inversión en investigación y desarrollo. Es decir, hay estudios que ponen de manifiesto que la cualificación de los consejeros, la distinta cualificación de los consejeros, tiene consecuencias directas sobre el desarrollo de la actividad por la sociedad cotizada de que se trate, ¿no? Todo esto ha hecho, pues, como decía antes, que en esta segunda etapa del modelo de gobierno corporativo se haya ido prestando una atención progresivamente mayor a la cualificación de los consejeros. A este respecto tenemos que partir que el régimen legal no exige una cualificación determinada, con carácter general. Después veremos las excepciones particulares. El artículo 212 de la Ley de Sociedades de Capital no exige ninguna cualificación específica para adquirir la condición de administrador de una sociedad de capital, ¿no? Se limita a decir este precepto que cualquier persona natural o jurídica puede serlo. Ya sabemos que ahora, si sale adelante el proyecto de ley que está tramitándose en las Cortes, pues seguramente las personas jurídicas no lo podrán ser en sociedades cotizadas. Lo único que se exige es que, bueno, lo único que se establece es que, salvo que los estatutos digan otra cosa, no hace falta ser socio. Pero no se exige ningún nivel, ningún requisito de cualificación, ¿no? A partir de aquí han sido las recomendaciones de buen gobierno y las normas especiales en sociedades cotizadas o para sociedades cotizadas las que han ido introduciendo la sensibilidad por la cualificación de los consejeros. En distintos niveles. El primer nivel es el de la transparencia. Primero no exigimos unos niveles mínimos de cualificación, pero sí exigimos dar el máximo de transparencia sobre el perfil y sobre esas cualidades, conocimientos, experiencia, habilidades de los miembros del Consejo de Administración, para que sean los propios accionistas o los inversores quienes valoren la idoneidad de los consejeros, de las personas que ocupan los cargos de consejeros en las grandes compañías, ¿no? En materia de transparencia va muy ligada también a otra línea de acción en materia de composición del Consejo, que es el de la diversidad, que combina una cuestión cuantitativa con otra cualitativa, ¿no? La atención a la diversidad no exige una cualificación determinada, pero sí una combinación de distintas cualificaciones para dar la mayor pluralidad al Consejo de Administración. En mi juicio ha habido una atención excesiva a la diversidad por encima de la cualificación y a mí me parece que si atendemos al ejercicio de las funciones, al más eficaz ejercicio de las funciones, es más importante la cualificación que la diversidad. Es decir, el buen gobierno pues no depende de la edad o del género de los miembros del Consejo de Administración, sino más bien de sus cualidades, de su experiencia, de su habilidad, y esto es indiferente de que se sea más joven o menos joven, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ha habido una atención también a la cualificación en materia de transparencia, pero esta atención ha sido una atención menor a la que se presta en otros ordenamientos, ¿no? Si ven ustedes, por ejemplo, las recomendaciones de buen gobierno que se refieren a estas cuestiones, solamente exigen que se haga público el perfil biográfico profesional del consejero, pero no se especifica qué menciones debe incluir ese perfil, que quedan, por tanto, al arbitrio de las sociedades cotizadas el comunicar unas u otras circunstancias, ¿no? Y se exige también que se haga constar los consejos de administración en los que se ejerce la función de administrador en el momento en el que se es designado consejero de la compañía. Se mira desde la perspectiva de la dedicación al cargo, es decir, qué funciones hacemos en otros consejos o qué otras actividades retribuidas tenemos
para ver si eso nos resta tiempo para dedicarnos correctamente. Pero no se mira en la perspectiva de la cualificación. En otros ordenamientos, singularmente en Estados Unidos, se exigen la comunicación, la difusión de otras informaciones, en particular de circunstancias que pueden rodear al consejero y que pueden ser relevantes para valorar si éste incurre en algún potencial conflicto de interés. Por ejemplo, los consejos de administración en los que haya podido participar antes de ser nombrado en la compañía actual, o, por ejemplo, si ha sido sancionado en algún procedimiento por infracción de la normativa tributaria o de la normativa del mercado de valores, o si está en curso en un proceso judicial que pueda afectar a sus funciones o al desarrollo de sus funciones. En definitiva, ese conjunto de circunstancias que pueden poner de manifiesto la existencia de un potencial conflicto de interés. Esto no se prevé en derecho español y seguramente en el futuro, conforme vayamos avanzando, irán apareciendo recomendaciones en esta dirección, casi seguro, ¿no? El segundo nivel, al margen de la transparencia, que es esencial y fundamental de la transparencia, el segundo nivel es el de la exigencia de cualificaciones específicas para funciones concretas. Este nivel es el que, al que se ha referido hace un momento el profesor Guillermo Guerra, al referirse a las exigencias que se imponen en derecho español en la composición de la comisión de auditoría. Efectivamente, ahí se exige una cualificación particular, se exige que al menos uno de los miembros de la comisión, no necesariamente un miembro independiente, primero, ahí se ve muy bien en esa composición, en el artículo 529 quaterdecies, se ve muy bien esta dualidad de los temas de clasificación y cualificación, ¿no? Primero se exige que la mayoría de los miembros sean independientes y luego se exige que alguno de ellos al menos, no de los independientes, sino del total de los miembros de la comisión, haya sido designado por sus especiales conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o ambas. Y además que todos los miembros en su conjunto acrediten un conocimiento suficiente del sector de actividad en el que se ocupe, en el que se inserte el objeto social de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, ya exigimos un nivel de cualificación determinado, ¿no? Es un paso muy importante porque esta exigencia de un nivel de cualificación determinado tiene indudablemente impacto en la posición jurídica y lo tiene en relación con la delimitación de los deberes fiduciarios de los administradores y también con su régimen de responsabilidad, a lo que igualmente se ha referido Guillermo en su intervención hace unos minutos, ¿no? Lo tiene en relación con el deber de diligencia, ahora ya modulado, no solo en atención a las funciones concretas que corresponden al miembro de una comisión de auditoría, que son distintas de aquellas que tienen los consejeros que no forman parte de esa comisión, sino además también a la cualificación requerida. El miembro que haya sido designado como consecuencia de tener esos conocimientos específicos, pues tiene un deber de diligencia intensificado o cualificado. No es que sustituyamos el deber de diligencia propio de un administrador, que es actuar como un ordenado empresario, por la diligencia propia de un auditor o de un contable, por la lex artis del ejercicio de estas actividades profesionales, pero sí que modulamos, cualificamos o intensificamos el deber de diligencia en el sentido de que hay que tener en cuenta que ha de ser la diligencia de un ordenado empresario que cuente con conocimientos en contabilidad o auditoría, ¿no? Esto es un paso importante porque en materia de responsabilidad va a implicar, sobre todo, en orden a la exoneración, no tanto, creo, de momento a la imputación, pero sí ya a la exoneración y, desde luego, al juego de la solidaridad, estos diferentes roles, no solo derivados de las distintas funciones, sino también de la diferente cualificación, cuando esta venga exigida por la norma, ¿no? Evidentemente, cuando la norma no exige una cualificación determinada, no se puede tomar en consideración la distinta cualificación de los consejeros para diferenciar entre distintos deberes de diligencia. El deber de diligencia es el mismo porque una cualificación determinada no es exigible. Pero en aquellos casos en los que se exige, como sucede en el caso de la comisión de auditoría, pues entonces ahí sí que hay que tener en cuenta esa exigencia para modular el deber de diligencia. El último nivel, y termino con esto, para recuperar un poco del tiempo que llevamos de retraso, el tercer nivel en el que se refleja esta mayor atención a la cualificación es el que ya se ha implantado en algunas entidades, singularmente las entidades financieras, en las que se imponen requisitos aquí y así de cualificación, una determinada experiencia, la concurrencia de unos determinados conocimientos o caracteres, honestidad, etc. Y además se establece un sistema de verificación o de análisis
previo de la idoneidad para el ejercicio del cargo. Con lo cual hay un filtro que hace que a los consejos de administración de estas entidades financieras pues solo accedan personas que hayan superado ya ese control de idoneidad previo, ¿no? Vemos, por tanto, diferentes niveles. Todos ellos reflejan una mayor atención a la cualificación de los consejeros, que se pone de manifiesto ya, como digo, en esta segunda etapa del gobierno corporativo desde el 2007 hacia acá, y hay todavía un margen amplio de modificación en los próximos años. Y yo creo que seguiremos creciendo, sobre todo profundizando las recomendaciones y, en su caso, en su momento, las normas legales, que en esto también ha habido un tránsito de recomendaciones a las normas legales, como ha ocurrido, por ejemplo, en materia de diversidad. Digo que estaremos profundizando sobre todo en la transparencia sobre la cualificación de los consejeros. No así en la exigencia de una cualificación previa de estos, pero sí en materia de transparencia, donde, como decía anteriormente, creo que hay un margen importante para ampliar, tanto en materia de recomendaciones como incluso en exigencias legales. Y bueno, por mi parte nada más, encantado y quedo a vuestra disposición para cualquier cuestión que se pueda plantear posteriormente en el debate al finalizar todas las intervenciones. Muchas gracias.